Muy bien. Bueno, pues hola a todo el mundo. Esta, si no me equivoco, es la última charla de hoy. Espero que no estéis muy cansados, espero no aburriros mucho, que nos dé mucho sueño. Yo voy a intentar hacer que esto sea entretenido. Esta charla va sobre networking en EKS. Y la he querido llamar avanzada. Realmente vamos a ver cosas desde ciertos conceptos básicos de red en Kubernetes hasta ciertas necesidades muy particulares que hemos tenido nosotros en unos proyectos en concretos, ¿vale? Yo soy Vicente Herrera, yo soy Principal Cybersecurity Consultant en Control Plane. Control Plane es una empresa de Inglaterra que está especializada en ciberseguridad para Kubernetes, Containers, Cloud, que trabajamos mucho con instituciones financieras, organismos públicos y, bueno, proyectos internacionales. Somos los creadores del CIS Benchmark de GKE. Nuestro jefe es el autor del libro Hacking Kubernetes y, bueno, pues tiene bastante relevancia a pesar de que es una empresa pequeñita. Y yo, aparte de eso, pues también estoy metido en muchas cositas. Hemos empezado ahora a organizar un grupo de Cloudnet Sevilla. Estoy impartiendo unas clases de blockchain en la Universidad de Loyola y en el pasado también, pues yo también escribí el libro en este caso, de los Cognitive Services de Azure, ¿vale? Tenéis ahí mi LinkedIn, mi Twitter, mi página web. Mi web también tendréis mi correo. Si queréis contactarme para cualquier cosa, pues aquí estoy para lo que queráis, ¿vale? Estas presentaciones pues están disponibles en esta dirección, que va a salir siempre aquí arriba a la derecha, con lo cual pues yo no tengo QR, la tenéis que escribir vosotros, pero bueno, es fácil de escribir si la queréis y la vais a tener siempre ahí en la esquinita, ¿vale? Bueno, entonces en esta presentación yo quería hacer una descripción del recorrido que hacen los paquetes cuando desde un cliente fuera de un clúster pues se conectan a un clúster, y todos los saltos y todas las combinaciones de situaciones que se pueden dar en distintas configuraciones, y pensé, bueno, pues esto lo podríamos animar como Eres una vez la vida. Si ya tenéis pues la edad que yo tengo, habréis visto esta serie de pequeños y sería fantástico. En vez de los glóbulos rojos moviéndose, pues serían los paquetes de red. Y ahora, como hay tantas herramientas de inteligencia artificial generativa, pues podemos hacer un vídeo incluso que se muevan y hagan cosas y tal. Así que, no, desgraciadamente, a lo que he llegado es a que salga este puntito rojo. Este va a ser el glóbulo rojo que yo voy a mover con el ratón, ¿vale? Y yo lo voy a ir moviendo por donde lo vayamos mostrando que van pasando cosas. Espero que no sea una decepción, ¿no? Para vosotros muy grande. Bueno, vamos a empezar con qué es lo que es el diseño base que tiene el sistema de red de Kubernetes. Por definición, en Kubernetes, todos los containers deben ser capaces de comunicarse con otros containers sin necesidad de un sistema NAT de traducción de direcciones. Todos los nodos deben ser capaces de comunicarse con los containers también, de la misma manera. Y la IP que un container ve, que él mismo tiene, debe ser la misma IP que otros elementos, containers y nodos, ven que tiene ese elemento en la red, ¿vale? O sea, dentro de la propia red del clúster, todo esto tiene que ser muy transparente. Esto, por definición, Kubernetes lo hace así. En otros sistemas, pues no es así. Si tú creas un fichero Docker Compose o tú especificas qué habla con qué, o por defecto todo está cerrado y nada se puede comunicar con otra cosa, ¿vale? Una breve mención: cuando se dice que algo es un overlay network, es cuando ya tienes una traducción de direcciones con una cosa que se llama NAT. Esto me adelanto un poquito, vamos a ir viendo más cosas. Si de esto pues no os suena mucho, no os preocupéis, porque estamos aquí para irlo introduciendo hasta llegar a cosas más avanzadas. Vamos a empezar por lo más básico, que es un container dentro de un nodo, ¿vale? De un ordenador, una máquina virtual, un servidor que sirve de nodo dentro de un clúster y tiene un solo container. ¿Cómo se articula esto? Bueno, pues ese container tiene delimitado lo que se llama el container namespace. En este caso, estos no son los namespace de Kubernetes. Esto es un namespace de procesos. De forma que el proceso que el container está ejecutando aquí, pues tiene a su disposición una tabla de enrutado, reglas de firewall en esa tabla de enrutado, tiene una ubicación localhost que nada más que él mismo consume, ¿vale? Y tiene una interfaz Ethernet virtual con el cual pues se conecta hacia afuera de lo que es su namespace de container. Aquí no está representado, pero si tuviéramos varios pods, si tuviéramos un pod con varios containers,
todos estos containers pues se están ejecutando en ese mismo espacio y aparte de que los procesos pueden comunicarse unos a otros directamente sin necesidad de hacer una conexión de red, pueden hacer pipes directamente unos a otros, también comparte lo que es la conexión de red. Por cierto, este diagrama en concreto está sacado de esta dirección. Voy a mostraros muchos diagramas, todos ellos procedentes de distintas fuentes. En muchos casos los he redibujado yo, pero me gusta incluir la fuente original porque modifico, cambio algunas cosas, aclaro. Bueno, pues esto es como ChatGPT, ¿no? He cogido todo Internet y estoy un poquito plagiando el contenido. Espero que nadie se moleste y si no, pues que me lo diga y lo cambiamos, pero que yo quiero dar las gracias sobre todo a todas estas personas que están contribuyendo, creando este contenido para que todos podamos aprender también, ¿no? Bueno, entonces decíamos que este namespace del container, su tarjeta de red virtual, se comunica con otro punto virtual Ethernet dentro de lo que es el espacio de nombres por defecto que tiene el nodo, donde están ejecutándose ya los procesos del propio nodo, ¿vale? Y aquí pues hay una tarjeta de red que esta sí es física y hay un puente con el cual pues podrían salir conexiones hacia afuera del nodo eventualmente. Y este namespace tiene a su vez pues sus reglas de firewall, su tabla de enrutado, etcétera, ¿vale? Cuando decimos que algo se ejecuta en host network, en Kubernetes, lo que estamos diciendo es que se está ejecutando en este espacio de nombres en lugar de este para los procesos de red. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos dos pods que se comunican entre sí? Ya estaba yo mencionando que si tenemos dos containers dentro del mismo pod, ellos pueden comunicarse directamente a través de localhost o incluso con interprocess communications, ¿vale? Pero cuando un pod quiere hablar con otro, pues tendrá que usar esa tarjeta de red que para él es virtual, que conecta con la que está fuera en el espacio de nombres de todo el nodo. A través de ese puente, pues este paquete va a seguir esta dirección, va a llegar a la otra tarjeta de red virtual que a su vez se va a introducir dentro del otro pod y va a llegar al container que le corresponde, ¿vale? Esto teniendo en cuenta, obviamente, pues que este puente y que todas las tablas de enrutado están correctamente configuradas para que se sepa cómo tiene que llegar el paquete de un sitio a otro. En el caso en el que tengamos varios nodos, varias máquinas virtuales o varios servidores que conforman el clúster y dentro de los cuales hay pods, pues además de los pods que se comunican unos a otros, pues podemos tener un pod que se comunica con otro pod de otro nodo, ¿vale? El proceso es similar, lo que pasa es que cuando la tabla de enrutado vea que la IP de destino no está en la ruta de IPs locales, pues la va a mandar a través de esta tarjeta de red, que en este caso sí es física, física es para el nodo es física, imaginemos que pueden ser incluso máquinas virtuales, con lo cual en realidad todo es virtual, y esta conexión pues sale ya a la red que conecta las máquinas virtuales, los nodos, y es redirigida hacia el punto de entrada correcto para que sea ingerida, ¿no? ¿Cómo se sabe exactamente qué punto es el que tiene que leerla? Pues eso voy a entrar en detalles un poquito más adelante, que voy a hablar más de los CNI. Bueno, y entendiendo que con eso sería suficiente para tener, como decíamos, todos los containers comunicados con todos los containers, todos los pods con los pods y todos los nodos con los nodos, pues podemos comentar brevemente ciertas estructuras, objetos de Kubernetes que nos sirven para definir mejor cómo funcionan ciertas comunicaciones. Y esto imagino que para cualquiera de vosotros que use Kubernetes es súper conocido, ¿no? Podemos definir servicios de tipo cluster IP. Ese servicio pues tendrá un nombre con un hostname al que yo puedo mandar información y que se resuelve hacia un conjunto de pods que están especificados con un selector. El selector dice, oye, yo quiero que todos los pods que tengan esta etiqueta pues sean parte de este servicio. Y cada vez que yo envío algo a ese servicio lo va a enviar a alguno de esos pods que en teoría tienen que ser equivalentes, ¿vale? Puedo tener un servicio de tipo node port donde este servicio establece un puerto y ese puerto se abre en todas las máquinas virtuales, en todos los nodos de ese clúster. Y si yo mando un paquete a ese puerto en una de esas máquinas virtuales, automáticamente es enviado a los pods que estén en esa máquina virtual, ¿vale? Eso tiene ciertos problemas porque, por un lado,
yo estoy apuntando a una máquina en concreto, no tengo una manera de decir, oye, pues envíate a donde sea más conveniente. Y además, pues exponer los notebooks así, pues también tiene ciertos problemas de seguridad y además los puertos se me pueden acabar. Yo tengo que exponer un puerto en todas las máquinas para cada servicio que exponga, tenga esa máquina pods en ella o no. Es decir, si yo tengo 10 nodos y todos los pods de un servicio están solo en el primer nodo, aún así yo tengo que ocupar ese puerto en todos los nodos, aunque no haya pods en ellos, porque es como funciona este sistema. Entonces, para hacerlo de una manera más sofisticada, podemos usar un load balancer. El load balancer, que puedo desplegar con un servicio tipo load balancer, lo que hace es que tengo un componente que puede ser otra máquina virtual, puede ser un componente de cloud que no tenemos por qué tener acceso ni saber muy bien cómo funciona, recibe tráfico y lo enruta de manera inteligente a los pods y los nodos, pues como una manera un poquito mágica, que es principalmente lo que queremos explicar hoy, ¿vale? Que es lo que yo voy a profundizar un poco más. En el fondo es muy parecido a Nodeport porque también se están abriendo puertos en las máquinas virtuales y también se está redirigiendo tráfico, pero en vez de nosotros tener que apuntar a la máquina, yo apunto solamente al load balancer y él ya reparte las cosas. Y el último tipo de objeto que podemos tener para configurar red es un ingress, ¿vale? Cuidado porque igual que yo creo un servicio tipo load balancer, cuando yo hago esto, el load balancer se crea fuera por el proveedor de nube normalmente. Cuando yo creo un servicio tipo, o sea, un objeto tipo ingress, ese objeto tipo ingress en el clúster no es el ingress. El ingress es otra cosa que es el que está configurándose con el objeto ingress que yo creo, ¿vale? Y el objeto ingress sirve para decir, oye, pues yo tengo unas rutas HTTP y de esta manera las voy a repartir. Yo voy a hacer un balanceado, pero además voy a especificar que este subdominio va a este servicio que tiene estos pods. Esta subdirección dentro de un subdominio va a este otro servicio que tiene estos pods. Y cualquier otra cosa que no coincida con ninguna regla, pues va a este otro servicio. Y puedo crear un montón de reglas de rutado teniendo en cuenta pues las direcciones HTTP o HTTPS que tenga, ¿vale? Bueno, vamos a entrar un poquito más en detalles en cómo esto, cuando decimos enrutado, cuando decimos que las cosas entran y salen, cómo funciona, ¿no? En muchos de los diagramas que vayas a ver en cosas relacionadas con Kubernetes, creo que todavía persiste alguno en la documentación oficial de Kubernetes, veréis un gráfico como este. Y se ve que hay algún cliente, en este caso dentro del nodo, podría estar fuera también, se comunica con un servicio porque referencia un dominio y a su vez una dirección IP que está en la tabla de IP de resolución. Esto habla con kubectl y kubectl lo envía al pod adecuado dependiendo de qué servicios estuviera referenciándose, ¿vale? Esto es incorrecto y esta es una manera que está ya obsoleta. kubectl en esta manera obsoleta era un proxy de verdad que recibía tráfico y era capaz de balancearlo, ¿vale? Esto ya no se hace así porque es ineficiente. La manera en la que realmente se hace, que es como no lo vemos muchas veces bien dibujado, es esta. kubectl es un componente que en este caso recibe igualmente que antes instrucciones desde la API de Kubernetes que controla todo el clúster sobre cómo son los servicios, los pods y las conexiones que tiene que haber. Y lo que hace kubectl es crear reglas en las IP tables. Crea esas reglas en las IP tables y entonces cuando tú te conectas a un servicio, las propias reglas de la IP tablet ya redirigen tu conexión al pod correcto. De manera que una vez que kubectl ha configurado las IP tablets, ya no entra en juego para nada en la comunicación. Solamente actúa cuando hay un cambio de configuración, ¿vale? Esto es mucho más bueno para el rendimiento. ¿Problema que tiene? Pues que no hay reintentos, no hay ninguna sofisticación del enrutado en este caso, y esto es round robin. Cada vez se manda un paquete a un pod distinto, ¿vale? Porque las tablas de las IP tables no son muy inteligentes. En el futuro vamos a cambiar a un sistema que se llama IPVS, IP Virtual Server, ¿no? IP Virtual Server. Entonces, en este caso, en vez de IP tables, en vez de IP tables, tenemos el sistema IPVS que lo que va a hacer es que, igual que antes, configuramos las cosas, pero este es un poquito más inteligente. Y ya sí me va a permitir establecer distintas estrategias de balanceo, round robin, el que tenga menos conexiones, el que tenga menos espera activada, etcétera, ¿vale? En este caso,
lo que estamos configurando como el servicio Cluster IP, por ejemplo, sería un virtual server de IPVS y los backend ports son los real servers de IPVS. O sea, IPVS ya casi que se parece mucho a lo que hace Kubernetes. Con virtual server y real server sería lo que sería para nosotros el Cluster IP y los pods. Bueno, entonces, estamos mencionando Cluster IP. Nosotros para Cluster IP definimos, este es el nombre del servicio, este es el puerto al nombre del servicio al que yo me conecto y este es el puerto del pod en el que se traduce esa conexión, de manera que podemos cambiar de un puerto a otro, ¿vale? En el node port yo además especifico qué puerto del nodo se abre en el nodo, ¿vale? Y cuando yo me conecto a ese puerto directamente, el nodo automáticamente redirige pues, al puerto del servicio, el puerto del servicio redirige al puerto del pod, ¿vale? Y en el load balancer yo solamente, normalmente solamente especifico el port y el target port. En la realidad se están abriendo unos puertos que se establecen ad hoc conforme es necesario. Pero lo que no podemos olvidar es que aquí hay muchas especificaciones de puertos incluidas y que también sirven para cambiarlo. El puerto 80 es un puerto de número bajo, con lo cual es privilegiado. Hace falta unos servicios especiales de NetBeam para poder a veces utilizarlo y es por eso por lo que puede ser conveniente redirigirlo de forma que el que se exponga hacia afuera sea el 80-80. Bueno. Y en el caso del load balancer, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el load balancer? Pues como yo decía, pues algo fuera del Internet se habla con el load balancer va a decidir con alguna estrategia si necesita conectarse a un nodo o a otro y va a pasar pues toda ese árbol hasta llegar al destino. Ahora lo veremos con más detalle. Importante aquí es que aunque tú no lo configuras, hay un puerto aquí en juego que es con el que está utilizando el load balancer para conectarse. Muy parecido realmente a Nodeport. Bueno, pues hablamos un poquito más ahora del caso concreto que yo os quiero exponer, ¿vale? En este caso, todo este conocimiento que os voy a exponer ha sido generado en gran parte pues, por compañeros míos de equipo. Yo un poquito también he contribuido, pero digamos que lo más duro que ha sido el principio de desgranar todos los problemas que ha habido, tengo que conocer que eso se lo han comido ellos y lo han solucionado ellos, ¿vale? Yo afortunadamente he llegado ya cuando casi todo funcionaba y era muy fácil ya unir hilos y añadir alguna pequeña cosita más. Entonces, digamos que se tienen que llevar ellos el agradecimiento. Nosotros para esto estábamos trabajando pues, con una organización financiera que tiene unos requisitos de seguridad extremos. La seguridad es muy importante, necesitábamos buscar todas las medidas del estado del arte que nos permitiesen poner las cosas cada vez más seguras. Teníamos además una restricción adicional. Los clústeres son muy grandes. Vamos a tener, en vez de tener varios clústeres de un tamaño moderado, la filosofía fue, vamos a tener unos clústeres muy grandes y vamos a hacer los clústeres multitenant. Eso quiere decir que distintos equipos con distintos proyectos comparten clústeres, ¿vale? Pero con cierta división entre ellos. No es muy importante para esta charla, pero en este caso nosotros estamos adoptando una estrategia soft multitenancy, que quiere decir que como hay cierta confianza entre los tenants, no es estrictamente necesario tener unas reglas súper fuertes para aislarlos unos de otros, pero sí es importante, sobre todo porque si uno tiene un problema, que no le traspase ese problema al resto de proyectos que están ejecutándose en el clúster. Entonces, tenemos varios proyectos, soft multitenancy, pero el clúster en general es muy importante la seguridad. Entonces, para que esta seguridad se pueda imponer de una manera correcta, pues queremos usar Network Policy, ¿no? Kubernetes Network Policy y definir qué cosas se pueden abrir y qué cosas no se pueden abrir. Encima de esto, tenemos ciertos niveles de acceso a lo que la gente puede o no puede hacer, con lo cual no queremos que cualquiera pueda abrir cualquier conexión a sitios a la vez, ¿vale? Y pues filtrar y dar ciertos permisos a que se hagan unas cosas y otras no. Para eso, pues, nos gustaba mucho Calico. Calico tiene en sus Network Policies, tiene la virtud de que puedes combinar Kubernetes Network Policies con Calico Network Policies. Las de Calico tienen un orden de prioridad que se ejecutan en cierta prioridad y pueden ser de allow o deny, pueden ser de permitir o de no permitir. Mientras que las de Kubernetes son siempre de allow. La primera vez que tú pones una regla de Network Policy de Kubernetes
el sistema lo cierra todo, excepto lo que tú hayas puesto, cambia ese comportamiento por defecto que yo comentaba antes y va abriendo cada vez más cosas. Entonces, en esta sistemática de combinar dos tipos de reglas, también las Kubernetes Network Policy actúan solo en un espacio de nombre, mientras que las de Calico podemos establecerlas globales, de forma que una Global Network Policy de Calico pues funciona en todo el clúster a la vez y con unas pocas reglas podemos definir la seguridad de todo el clúster de una manera en la que por permisos solo permitimos a los tenants cambiar lo que hay en las Network Policies normales y no pueden modificar las que nosotros por seguridad no queremos que se toquen. En este caso, además, en el orden de preferencia, las de Kubernetes tienen por defecto un valor de 2000, si no me equivoco, y a partir de 2000, pues todo lo que definamos con un orden inferior son reglas que permitimos a estos tenants, a estos equipos que cambien. Esto no está muy bien documentado, hay que escarbar mucho la documentación de Kubernetes, pero funciona bastante bien. Bueno, hay que tener en cuenta también con Calico tenemos una funcionalidad Enterprise. Si en vez de usar el proyecto Open Source usamos el Enterprise, que nos permite usar tiers. Y hay ciertas reglas que activan un tier en función de si hay alguna regla que tiene un selector que el tier se pone en marcha o no. Pero teniendo en cuenta que si ese tier no está seleccionado, se salta el tier completo. Esto es un poquito complicado, no voy a entrar mucho en detalle, pero tened cuidado si usáis Enterprise para esto. Bueno, entonces yo os he planteado Calico, pero ¿por qué vamos a usar Calico? No hay otras alternativas, se habla mucho de VPF, se habla mucho de Cilium. Vamos a ver qué alternativas tenemos y cómo llegamos a esto, ¿no? En primer lugar, vemos que AWS, por defecto, funciona con una cosa que se llama AWS VPC CNI, ¿no? VPC CNI. CNI es Container Network Interface, es el plugin que tú instalas con Kubernetes para que funcionen todas las conexiones de networking. Y VPC es el Virtual Private Cloud, es el sistema de AWS para crear redes privadas dentro de tu cuenta cloud, de forma que no esté todo abierto en tu cuenta cloud, sino que tú creas como una mini cuenta cloud con un solo acceso de networking para que solo se hablen algunas de las cositas que estás usando, ¿vale? Entonces, el EKS, que es el entorno además que se había seleccionado para el proyecto, por defecto trae ese Container Network Interface de VPC. Entonces, el primer problema que tenemos, no admite Network Policies de ningún tipo, ¿vale? Hay que instalar un plugin para que funcionen las Network Policies. Podemos usar un plugin limitado de Calico, que lo único que me da son las Network Policies por defecto y que Calico es casi invisible en la ecuación, o instalar propiamente dicho Calico CNI para reemplazar el VPC CNI y así aprovecharnos de toda la potencia que tienen las Calico Network Policies. Bueno, ¿y qué pasa con Cilium? Pues con Cilium pasa que Cilium, las maneras oficiales de documentación que podemos ver, funciona utilizando ENIS, Ethernet Network Interface, creo que era ENIS. A mí, yo no sé vosotros, pero todas las siglas de cosas de Amazon llega un momento que me explota la cabeza, ya no sé, no me acuerdo qué significa cada una. Creo que es o Elastic Network Interface, ¿no? Puede ser Elastic Network Interface, sí. Bueno, pues usa Elastic Network Interface y eso va a ser un problema. Hay otras formas de usarlo, pero si nos vamos a esta documentación, nos dicen que sí, que si queremos usarlo, pues hay un vídeo de YouTube que han subido unas personas de cómo se hace, que bueno, una empresa importante, pero que es un vídeo además que si tú te fijas aquí, pone un listed, un vídeo que ni siquiera está público, solamente lo puedes encontrar si pulsas en ese enlace de la documentación y no está mencionado más allá de eso en la documentación oficial de Cilium, ¿no? De Cilium. Bueno, pues eso no nos gusta mucho. Nosotros queremos algo que esté bien documentado, que sepamos que va a tener soporte, si tenemos un problema hay una comunidad, ¿no? Que sea alguien solo en concreto el que lo ha conseguido instalar, ¿no? Bueno, vamos a ver uno por uno cómo funcionan estos para ir incrementando nuestro conocimiento. Tenemos aquí un diagrama ya complicado. Vamos a ver qué es lo que hace aquí el glóbulo rojo. Bueno, este diagrama que está sacado precisamente, fijaros, de la web de Taiguera, ¿vale? De la de Calico, pero explica muy bien qué es cómo funciona el CNI de AWS por defecto del VPC. Pues tenemos aquí varios pods en distintos nodos, nodo 1, nodo 2 y nodo 3, ¿vale?
Entonces, por defecto, la manera que tiene EKS de conectar esos nodos es desplegando un Elastic Network Interface en el nodo por cada pod que hay desplegado en el mismo. Es decir, si yo tengo aquí 10 pods en lugar de 2, pues tendré aquí desplegadas 10 ENIs en el pod, ¿vale? En el nodo. Esto funciona en virtud a que yo puedo asociar muchas ENI y el bridge este me va a redirigir a la ENI en concreto, a la dirección de este entorno de red en concreto. Bueno, estoy desperdiciando muchas ENI. Vamos a optimizar esto, sí, se puede optimizar. En lugar de desplegar tantas ENI, yo puedo usar direcciones secundarias de una ENI. Las ENIs de AWS permiten que yo ponga varias IPs para una misma ENI, con lo cual yo voy a poner varias IPs para esta y varias IPs para esta. Cuando llega un paquete por la conexión de red y vea esta ENI, pues se va a conectar, vea una de estas IPs, se va a conectar aquí, pero si la que veo es esta de aquí, si yo veo la 1.18, por ejemplo, pues esta ENI va a reaccionar, pues dice, esa es mi IP, este paquete lo cojo yo, plap. Va a llegar el bridge ya va a desglosar que la 1.18 es esta de aquí, y aquí va a llegar al pod con la 1.18. De esta manera, todas las IPs de todos los pods están abiertas y preparadas para recibir información en la VPC. Yo simplemente mando un paquete a una IP y le va a llegar. No necesitaría nada más para conectar con el clúster en ningún momento. No necesito un servicio de ningún tipo, no necesito nada. Obviamente pierdo muchas cosas si lo hago así, pero está todo accesible, ¿vale? Tenemos un problema y es que yo tengo un límite de cuántas IP secundarias puede tener cada ENI y cuántas ENI puedo tener en cada tipo de máquina. Y eso pues me da un límite pues, que se alcanza relativamente bajo. Creo que esto se ha aumentado y hay ahora nuevos tipos de máquinas que van a permitir bastantes más, pero aún así esto es insuficiente para los requisitos de nuestro proyecto, ¿vale? Con lo cual, pues esta solución basada en ENI no nos gustaba nada. Solamente un inciso, cuando nosotros hablamos de Kubernetes Network Policies, de manera virtual, digamos, cuando yo establezco una regla de Kubernetes Network Policy, es como si yo pusiera un firewall justo delante del pod, ¿vale? Podría alguien pensar, no, pues está aquí en el bridge, está aquí, está aquí. Claro, todo esto se está configurando como siempre en IP tables, pero la manera más buena de pensar cómo se está traduciendo esto para saber qué puede ver ese policy y qué no puede ver y qué puede entender es que esa policy ve la conexión en este nivel, cuando llega a este nivel, ¿vale? Bueno. ¿Cómo funciona el Canico CNI? ¿Vale? Bueno, para empezar tenemos un problema y es que EKS, como es gestionado, solamente nos va a permitir cambiar el CNI de los nodos que son workers, que son los que nosotros podemos provisionar y decirme, oye, créame 1, 2, 3, 10. Pero el control plane está oculto y el control plane está oculto y nosotros pues no podemos tocar nada de esas máquinas. No podemos configurarlas, no podemos cambiarlas, no podemos hacer nada. Entonces eso va a ocasionar que tengamos máquinas del control plane con un CNI y máquinas de los worker node con otro CNI. Y eso pues nos va a ser un problema. Vamos a empezar con cómo funciona de manera normal. De manera normal, pues si yo tengo un pod que se quiere comunicar con otro pod en otro nodo, pues voy a tener unas IPs y unos interfaces que gestiona la instrumentación del CNI de Calico y que cuando salgan aquí fuera y lleguen a esta VPC, pues en un momento dado no se va a saber traducir. Porque aquí hay unas IPs que están en un rango de IPs que corresponde a la ENI de la VPC, mientras que yo aquí con Calico puedo hacer lo que yo quiera, puedo establecer otro tipo totalmente diferente de IPs, ¿vale? Entonces, ¿cómo soluciono esto? Pues con una forma de encapsular los paquetes de la IP de Calico en las IPs entendidas por la ENI. Entonces yo encapsulo eso, pueden ser de dos maneras con dos tecnologías, VXLAN o IP/IP, y una vez que está encapsulado esto ya habla el lenguaje de la ENI y lo puedo sacar por aquí hasta aquí, ¿vale? Otra manera de hacerlo es desactivando un chequeo que tiene la configuración de la red que se llama Source Destination Check, que lo que hace es que solo permite paquetes en la red
que tengan IPs de origen y destino del rango de la GENIS, ¿no? Y si yo ese chequeo lo quito, pues ya de un nodo a otro podría enviar paquetes directamente y no necesitaría esta encapsulación, ¿vale? Eso sí, eso me va a funcionar solamente dentro de la misma subred. Si me quiero que me conecte con otra subred, ahí sí voy a necesitar que sí tenga esa encapsulación, ¿vale? Y por último, el host network, pues si yo estoy, como mencionaba antes, conectando a los host network, en vez de tener mi pod conectado a una IP que me ha proporcionado un entorno, una interfaz de red de Calico, pues esas pods están hablando directamente con la tarjeta de red que tiene y con la ENI que tiene la máquina virtual, el nodo, ¿vale? Yo las dibujo aquí fuera, obviamente tienen un aislamiento de procesos, los procesos siguen aislados, pero no así la tarjeta de red con la cual yo estoy interaccionando. Y así, pues, cada uno de estos estaría teniendo que usar un puerto diferente para utilizar esto o habría colisión, cosa que aquí, pues, están aislados, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito enrevesado. Esto, el vídeo, lo guardáis, lo miráis la referencia, miráis los diagramas, pero nos prepara un poquito la mentalidad para entender más cosas que hay que ir sabiendo. Para empezar, todo esto que estoy mencionando de la ENI, decimos, oye, pues si la ENI es un problema, claro, con esto en realidad yo solo necesito una ENI por cada nodo, no necesito más. Con que haya una para que se comuniquen, después yo en esta conexión inyecto todas las IPs que yo quiera de Calico, que las he creado yo virtuales y no me limita a nadie. Yo puedo usar Calico Open Source y me creo toda la cantidad que me dé el rango, me creo un rango muy grande y me creo todas las que yo quiera, ¿vale? Perfecto, eso cumple uno de los requisitos que teníamos. Pero si estoy pensando en Cilium y me vengo para atrás y veo, bueno, y Cilium no puede hacer lo mismo. Teníamos una manera y teníamos otra manera, ¿vale? Ah, pero es que la manera oficial utiliza ENIS también. Lo que hace la manera oficial es enganchar la VPC el VPC CNI con el Cilium CNI y no sustituye uno por otro en los nodos worker, sino que se engancha uno a continuación del otro. Eso nos da ciertas características de Cilium, pero seguimos necesitando ENIS y vamos a seguir teniendo bastantes limitaciones en cosas que no nos van a gustar. Entonces, por esa razón, en esta charla, pues no es Cilium la decisión que hemos adoptado, pero quién sabe, igual el año que viene os vengo a hablar de Cilium en GKE y es otra charla complementaria, ¿vale? Bueno, entonces, estamos decididos en que vamos a por Calico. Perfecto. Bueno, esto es una simple anotación. Calico también permite que tú definas los security groups con anotaciones que pones en las network policy. Security groups, pues, son las reglas del firewall del nodo que no tienen nada que ver, o sea, de la máquina virtual de la instancia EC2 que están aparte totalmente de Kubernetes y es otra capa más de seguridad. Las podríamos también, con la versión Enterprise de Calico, podríamos también controlarlas, ¿vale? Bueno, esto según Calico, pues el uso de Calico en lugar de kubeproxy para utilizar y configurar toda la red, pues es un incremento del rendimiento muy, muy grande, ¿vale? Y también podríamos hablar de comparativas de rendimiento entre Calico y Cilium en distintos escenarios, con distintos tipos de configuraciones. Cilium siempre se está diciendo que les es mejor en todas las comparaciones. Calico quiere sacar que en este y en esta circunstancia no lo es. En fin, eso también, como podríamos decir, da para otra charla entera. Pero de momento estamos contentos porque dicen, oye, mira, para nosotros lo importante no era el rendimiento, era la seguridad. Y sabemos que con Calico, con estas Calico Network Policies, con esta segmentación para qué vamos a hacer para los soft multitenant, pues nos va a venir bien y no nos importa perder algo de rendimiento. Y de todas maneras, esto es más rápido que el CNI que traía IKS, ya de serie. Bueno, vamos a hablar entonces de load balancer. Cómo ahora con todo esto de Calico, cómo entran en juego los load balancers. Para ello, en EKS, la instrumentación más avanzada, más común de usar, es un componente que es el AWS Load Balancer Controller, ¿vale? Que es un controlador que tú despliegas en el clúster y que, observando los servicios que tú despliegas con las anotaciones que tú haces, pues es capaz de
desplegar por ti los load balancers que tú necesites y configurarlos, ¿vale? Hay otras maneras de hacerlo, incluso se podrían hacer manuales, pero esta es una de las maneras más avanzadas, mejor automatizada. Es muy fácil después crear políticas donde permitas o prohíbas cosas como con Gatekeeper, con Kyberno, que te diga no voy a dejar que la gente configure esto que es inseguro, y está muy bien. Y todo lo gestionamos de así y lo controlamos desde un único punto que es el dentro del clúster. Y aquí pues empezamos a complicarnos un poquito. Vamos a ver si no nos perdemos con este diagrama, ¿eh? Aquí hay que frotarse las manos, hay que hacer zoom, pantalla completa y vamos a ver si entendemos qué pasa aquí. Bueno, pues el primer tipo de load balancer que podemos usar, el NLB, el Network Load Balancer, ¿vale? Es un balanceador que solamente es capaz de redirigir cosas siguiendo protocolo TCP, ¿vale? Puedes saber, oye, pues este dominio que se traduce en esta IP, pues va a este sitio y ya está. Yo no sé nada de si el tráfico es HTTP, HTTPS o la ruta, ¿vale? Entonces, esto tiene dos formas de operar, ¿vale? Si yo tengo aquí, y aquí está nuestro glóbulo, ¿vale? Que va a caminar y nos va a decir qué es lo que está pasando en el diagrama. Yo tengo aquí Internet y el glóbulo está en Internet, ¿vale? El dato que quiere llegar a mi pod y viene, entra en Amazon, pum, y llega al NLB, al load balancer, ¿vale? Y este primer ejemplo de load balancer está en el modo target type IP. Eso quiere decir que él tiene una lista de todas las IPs que satisfacen el enrutamiento que ese load balancer está configurando y dice, oye, pues mira, la IP de este pod, es con la que te tienes que hablar para que te conteste. Y yo llego aquí a mi IP y soy feliz, ¿vale? Llega otro glóbulo, llega aquí el load balancer y el load balancer. Mira, el anterior pod ya tiene tráfico, así que lo voy a enviar a otro y llega aquí, ¿vale? Todo muy bien. Y esto todo, llega todo muy bien. ¿Cuál es el problema? Que esto está pensado para que la IP del pod sea visible desde fuera en la VPC, en toda la red, como teníamos con la estructura de funcionamiento por defecto de KS, donde la IP de un nodo, si tú envías algo desde fuera del clúster, en la red en la que están conectados los nodos, desde fuera del clúster, a una IP de un pod, ese paquete llega al pod, que es lo que hace aquí. El paquete hace así, plap, y con la IP del pod yo llego al pod. Esto ya no lo podemos usar en Calico, porque las IPs de los POP son algo desconocido para el cloud. El cloud no sabe que estamos usando Calico, que estamos teniendo nuestras propias redes. Nosotros lo estamos tapando eso, ¿vale? Entonces, hay que usar este otro modo, que es Target Type Instance. Entonces, en este modo, cuando el paquete llega por aquí a este otro load balancer configurado con un Target Type Instance, pues lo que va a hacer este load balancer es enviar las cosas a la máquina virtual, al nodo. Plap, lo envía al nodo, a la IP del nodo, y ahora desde el nodo se elige ya y se elige al pod al que tiene que ir, ¿vale? Y aquí igual, se envía a cada uno de ellos. Entonces se envían las cosas a los nodos. Para el ALB, el Application Load Balancer, el que es capaz de redirigir rutas HTTP, pasa exactamente lo mismo. Target Type Instance, que es el ejemplo aquí a la derecha, pues va a dirigir las cosas primero a una máquina virtual y después ya dentro de la máquina virtual pues se redirige, ¿vale? Bueno, nos falta un nivel más de Inception, ¿vale? Estamos aquí cayendo en el Inception, nos falta un nivel más. Estábamos diciendo que entonces el paquete venía por aquí, llegaba aquí y ya llega dentro, ¿vale? Pero nos pasa que por defecto hay otra cosa que es el Client IP, ¿vale? El Preserve Client IP, que está desactivado por defecto. Esto quiere decir, pues, que el paquete empieza con una dirección, cambia la dirección de origen y la de destino cuando ahora tiene que llegar a otro sitio, cambia la dirección de destino cuando ahora tiene que llegar al pod, y al final aquí el pod, pues, es diferente que con la que empezó, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, como os comentaba, el firewall lo está viendo las cosas justo ya cuando está dentro del pod. Entonces, en el firewall, yo lo que veo aquí, que el origen es el load balancer, que es correcto, los paquetes todos me llegan del load balancer, pero entonces yo no puedo prohibir reglas dependiendo de qué cliente se está conectando conmigo. A lo mejor yo quiero que cierto IP privilegiada tenga acceso a un espacio de nombre y nada más que esa IP privilegiada, y que no tenga acceso a los otros espacios de nombre. Y eso pues me es imposible con esta forma de trabajar, ¿vale? Entonces, sí se pueden usar, por ejemplo, security groups para decir que, oye, esta máquina virtual pues solamente reciba conexiones del load balancer, si es algo que también queremos hacer. Bueno, esto pues es un poquito lo mismo, pero en este caso, si trabajamos con Node Port, con NLB, ¿vale? No, creo que me saltó mencionarlo.
Vamos a irnos para un momentito, esto se me ha pasado a mencionarlo, pero para que esto funcione en Calico, por necesidad tengo que definir los servicios como node port y después conectar los load balancers a esos node port, porque es un requisito indispensable para que se pueda hacer para que la parte de cloud que no sabe las IP que hay y la parte dentro del clúster que no es capaz de decirle al cloud lo que está pasando, pues tengan un punto de conexión en común, ¿vale? Entonces, todos los servicios tienen que ser en el fondo node port. Y entonces, esto pues es lo mismo, ¿vale? Si yo tengo node port, tengo lo mismo, ¿no? En este caso, pues no estamos diciendo mucho más, solamente pues que aquí hay un puerto al que me conecto y hay una encapsulación. Aquí he puesto encapsulación, pues NAT, podrían ser el IP, podría ser el VXLAN, ¿vale? También tengo otro problema y es que si yo envío algo a mí mismo a través del load balancer, si yo la dirección del load balancer la pongo como objetivo y espero recibir contestación y que me llegue a mi mismo pod, pues el load balancer ve que la dirección de origen y destino es la misma y no me la devuelve, porque en AWS un load balancer nunca devuelve un paquete que tiene el mismo origen y destino hacia atrás. Está hecho así por eficiencia y eso es imposible de configurar, ¿vale? Bueno, el tráfico descartado. ¿Por qué querría yo hablar conmigo mismo a través del load balancer? Por ejemplo, para hacer testing. Esto nos ha pasado a nosotros. Había quien tenía un container que testeaba que su propio load balancer funcionaba y se conectaba a sí mismo a través del load balancer. Entonces, lo que decíamos, oye, pues que el container, pues que sea otro pod. Sí, pero si el otro pod está en el mismo virtual machine, también las direcciones de origen y destino van a ser las mismas. Vamos a tener el mismo problema. Bueno, y si cambio y pongo Preserve Client IP activado, pues aquí vamos a ver que esta funcionalidad va a hacer que los paquetes se cambien cada vez que pasan a través del load balancer. El origen y el destino original siempre se van a preservar, se van a modificar los paquetes. Esto va a hacer que el paquete, tú no sabes quién es el intermediario, solo sabes quién es el origen iniciador de la conexión. Pero en este caso, por ejemplo, cuando el paquete llega aquí, al haberse cambiado, es capaz de devolverlo hacia atrás, ¿vale? Porque para que salga de aquí hay un cambio de la dirección y ya ese cambio de dirección es suficiente para que esta conexión funcione. Bueno, entonces ya sabemos que queremos dejar Preserve Client IP porque queremos poder filtrar por IP quién se está conectando a las cosas, ¿vale? Pero hay otra consideración a tener. Cuando yo conecto por aquí y el load balancer envía cosas a esta nodo y llega hasta aquí abajo, puede pasar que este pod esté ya muy saturado y sea más conveniente enviarlo a otro pod que esté en otro nodo. Entonces, si yo tengo la configuración External Traffic Policy como clúster, pues la conexión va a entrar en la máquina virtual la va a redirigir ya una vez que está dentro al nodo adecuado. Y esto permite que, como esto se está haciendo dentro del clúster, él sabe cuántos pods hay en cada máquina y se reparten equitativamente en round robin si lo queremos configurar así, ¿vale? Problema que tenemos, pues que en este salto se ha modificado la dirección de origen del paquete, a pesar de que tengamos Preserve Client IP activado, ¿vale? Fijaros en todas estas pequeñas cositas que pueden llegar a estropear cómo estamos filtrando por IP y que después vamos a ver que a lo mejor algo funciona un tercio de las veces y no funciona siempre, no sabemos por qué. Son por estos pequeños detalles, ¿vale? Entonces, este salto extra nos está modificando la IP. Este Preserve Client IP se hacía fuera, ya una vez dentro no se hace, con lo cual la IP de origen ahora pues es otra y ya no sé quién es el cliente que se ha conectado conmigo. Esto lo puedo cambiar con External Traffic Policy Local. Y aquí no hay una redirección dentro del nodo, sino que el propio Load Balancer es el encargado de repartir. El Load Balancer está, como hacen siempre los Load Balancer, tanteando conexiones a cada uno de los nodos con el cual está balanceando y en los nodos le responde si esa conexión está sana o no. Con lo cual, el load balancer puede saber que en esta máquina virtual no hay ningún pod con el que hablar. Pero una vez que esta máquina virtual le dice a él que sí hay pods aquí que responden a ese servicio, el Network Load Balancer no sabe nada de Kubernetes, no sabe lo que es un pod, simplemente sabe que el servicio aquí responde, está vivo, comprueba cada cierto tiempo y está vivo. Con lo cual, pues, él redirige en round robin la mitad de aquí y la mitad de aquí. Y esta mitad que se va aquí, pues obviamente cuando llegue aquí, otra vez round robin, irá la mitad aquí y la mitad aquí. Y nos vamos a encontrar que tenemos un sistema que no está perfectamente balanceado cuando hay muchos pods en una máquina virtual
y no las hay en otra. A cambio, mantenemos la dirección de origen y este pod sabe que este es el cliente que se está conectando y conoce esta IP y puede poner una network policy para permitirlo o denegarlo, ¿vale? Entonces, la combinación ideal con las restricciones de seguridad que tenemos, con las limitaciones que hemos aceptado, con lo que deseamos, alta seguridad, no nos importa perder eficiencia, queremos muchas IPs, queremos muchos servicios, pero son pequeños, no nos importa tanto el rendimiento, es activar Preserve Client IP y activar Preserve Traffic Policy Local, ¿vale? Y esto, que esta creo que es la única transparencia que he puesto de código de verdad, es como se consigue con AWS Load Balancer Controller, este componente que yo he puesto al principio, donde pues yo tengo que decirle que Preserve Client IP es verdadero y External Traffic Policy tiene que ser local, ¿vale? Y de esta manera pues funcionará todo. Bueno, Vicente, que estamos pillados de tiempo. Sí, me he extendido un poquito porque no he dejado unos minutitos, ¿verdad?, para preguntas. Sí, ¿verdad? un par de minutos o bueno, como veas. Pues venga, a ver si hay alguna pregunta que tengas ahí interesante. Sí, hay un par de preguntas. Venga. Sí. ¿Te lo comentamos o vas...? Sí, coméntame tú, si no te importa. Vale, hay un par de preguntas. Una de Vázquez Emiliano Ariel. He leído que en AWS hacer cambios de la parte de networking puede afectar el soporte que se puede del equipo interno de ellos. En este caso de cambio del CNI, ¿se puede tener este tipo de problemas? Gracias. ¿Que puede afectar qué? ¿Puedes repetirme que no te he oído bien? Sí, que puede afectar el soporte que se pueden tener del equipo interno de ellos. Claro, porque aquí en el modelo de responsabilidad de cloud, tú tienes la parte que es responsabilidad del cloud y la parte que es tu responsabilidad. En este caso, Calico lo estamos ejecutando como una configuración que nosotros hemos añadido a los nodos y somos 100% de responsables si funciona bien o no. Entonces, si le preguntamos, oye, no me funciona Calico, pues eso es como si tú has cogido una máquina virtual y has instalado en ella lo que tú quieras. Pues vete tú a saber lo que has instalado, ¿no? Entonces, en todo caso, AWS te suele ayudar bastante, ¿vale? Y aquí, en un gran proyecto, lo que se hace es que se contrata Calico Enterprise y es Tigera, la empresa que desarrolla Calico, la que te da ese soporte premium para EKS para que todo funcione. Vale. Y luego una pregunta que es mía. Yo sí que he trabajado con Calico y he hecho alguna cosilla. ¿Cuál sería la network policy independientemente del CNI? Pero bueno, ya que estamos con Calico, ¿qué aplicarías? O sea, primero nada más crear un EKS. O sea, ¿cuál es la primera que dices esto? Me encanta que me hagas esa pregunta. Fallar. Pues mira, primero que no se permita que se hable con la IP privilegiada de metadatos, ¿vale? Esto con una prioridad muy alta para que nadie se la pueda saltar. Y después tenemos que permitir hablar con las DNS, porque si cerramos todo y no permitimos hablar con las DNS, nadie sabe con qué servicio se tiene que comunicar, bla, bla, bla. Todo es como que lo mínimo que hay que hacer global, sea, como tú dices, en el lenguaje que sea, para que no nos carguemos la red y vaya todo mal. ¿Te parece? ¿Buena respuesta? Sí, me parece perfecto. Muy bien. Y nada, bueno, pues muchas gracias por pues muchas gracias la charla, Vicente. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. El networking, que siempre es un dolor de cabeza para todos. Sí. Lo es, es cierto. Muy bien. Bien, pues nada, muchas gracias. Perfecto, pues nada, que tengáis un buen día.